Hola, ¿qué hay? Bueno, vamos a empezar con una nueva clase, en este caso centrada en Nietzsche, que va a ser a lo que nos vamos a dedicar durante las próximas 2 semanas, teniendo en medio Semana Santa. Pero bueno, como imagino que vamos a seguir un poco en la misma situación, encerrados en casa, bueno, nos voy a obligar, digamos, a entregar durante la Semana Santa nada, pero yo creo que sí que es un buen momento para llenar nuestro tiempo del que disponemos ahora 100%, tanto vosotros como yo, pues para ir avanzando. Entonces, igual que hicimos en el caso de Marx, vamos a organizar el desarrollo del tema a través de estas clases que os voy a grabar. Van a ser en total 4 clases. eh, una de ellas, la tercera, centrada en el tema de desarrollo, que es el que nos interesa de cara al examen, ¿no? Y de cara al EBAU, que es el tema de la ética en Nietzsche. Y una cuarta, la última clase, centrada en el comentario de texto. Sin embargo, vamos a incluir 2 clases introductorias en las que vamos a hablar tanto del pensamiento como bueno, de las otras preguntas, la pregunta sobre la realidad, sobre el conocimiento y sobre el ser humano, porque son fundamentales para entender el pensamiento de este autor, tanto su vida como el resto de su filosofía. Cada una de estas 4 clases va a ir asociada, también como ocurría en Marx, con un cuestionario que tenéis que responder y que se valorará para la parte de la nota práctica, ¿no? Como os he dicho, se valorará con un punto estos 4 cuestionarios. Y además, al final del todo, pues os pediré que me entreguéis una serie de comentarios de texto que también se van a valorar, en ese caso con 0,5 puntos. Pues bueno, vamos entonces ya a empezar con esta primera clase, eh, en la que, bueno, como veis dentro del índice, vamos a desarrollar entre la clase de hoy, porque este es el índice de las 2 clases, ¿eh? Entre la clase de hoy y la siguiente clase, pues toda la cuestión introductoria. En concreto en la clase de hoy, que va a ser bastante ligera desde un punto de vista filosófico, nos vamos a centrar más en reseñar mucho la importancia de Nietzsche como filósofo y como persona que tiene mucha influencia en la cultura europea. Vamos a centrarnos mucho en su vida, porque ya ocurría con Marx, veíamos como Marx era un revolucionario y no entender esa faceta, que se veía bien en la película que vimos, pues nos lleva a tener una visión distorsionada de Marx, ¿no? Marx no se dedica profesionalmente a la filosofía, sino que se dedica profesionalmente a la revolución. Bueno, pues con Nietzsche pasa algo parecido. Él no se dedica profesionalmente a la filosofía, sino que es una persona más bien cercana al mundo del arte, de la cultura, y es ahí, sobre todo, donde va a tener gran influencia. Hablaremos también de algunas de sus principales obras y luego, al final, ya entrando un poco más en tema, sobre qué influencias filosóficas y no filosóficas se desarrolla el pensamiento de Nietzsche. Y bueno, hablando de influencias no de Nietzsche, sino gente a la que Nietzsche después de muerto, mucho después de muerto, influenció, vamos a empezar para hacerlo un poco más dinámico con una canción. I wish you could swim like dolphins, can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Bueno, pues vamos a comenzar con este primer punto, el hombre y su legado, donde, bueno, nos vamos a centrar un poco en ver cuál es pues la impronta que deja Nietzsche en la cultura europea posterior y sobre todo cuáles son las cosas generales que se os tienen que quedar para entender la figura tan importante que es Nietzsche para nuestro tiempo. En primer lugar, subrayar que además de filósofo, fue filólogo clásico, filólogo griego principalmente, también poeta, también músico, es por tanto un poco también un hombre del Renacimiento. Pero subrayar que él profesionalmente a lo que se dedicó fue a la filología. Fue profesor en Alemania de filología griega y bueno, eso es lo que le dio de comer y su dedicación profesional. Pero su auténtica vocación era en realidad el arte. Pero fue siempre un artista fracasado, ¿no? Incapaz de producir buen arte. Su música no estaba a la altura de lo que él hubiera querido. Y finalmente lo que en realidad hizo, el legado que ha dejado, es un legado filosófico, pero nunca vivió de la filosofía y de hecho sus libros, lo comentaremos varias veces, sus libros de filosofía apenas se vendieron en su tiempo, apenas los leyó nadie. Nietzsche también es importante que os quede en la mente su figura marcada por la enfermedad. Es como una figura maldita, ¿no? Un hombre que vive con un enorme sufrimiento. Y os vais a fijar que su filosofía, sin embargo, es una filosofía vitalista, que quiere ser alegre, pero es una alegría hecha por una persona que era todo menos alegre, era una persona que sufría físicamente por una serie de enfermedades crónicas y que terminó su vida también de forma muy trágica, cayendo en la locura. Ahí siempre hay como muchas dudas, ¿no? ¿Realmente aquello era una enfermedad mental o una enfermedad física? Lo cierto es que los 10 últimos años de su vida no escribe nada, ni apenas se comunica con nadie, se convierte en una persona demente, bueno, pues que pierde completamente el juicio, pero se habla de una dolencia cerebral, por tanto no psicológica, sino del propio cerebro, es decir, neurológica o directamente cerebral, que también había sufrido su padre y de la que murió su padre. Como decíamos, muere sin ser reconocido. Creo recordar que su obra más importante, que ahora es una de las obras más leídas de la historia de la filosofía, Así habló Zaratustra, en su momento lo leyeron 12 personas, 12 amigos, por tanto fue un completo fracaso. Sin embargo, en esos 10 últimos años en los que bueno, permaneció demente en casa de su hermana se encargó de hacer valer el nombre de Nietzsche, llevándolo a las editoras y bueno, pues justo en ese momento final, cuando él ya poco podía disfrutar de la fama y del reconocimiento, es cuando Nietzsche poco a poco va llegando. Eso tiene una parte positiva, pero una parte negativa, y es que Elizabeth, bueno, es reconocida como una antisemita, odiaba a los judíos, era claramente racista y prenazi. De hecho, estaba casada con un hombre que tuvo una extraña experiencia antes de los nazis, pero casi más salvaje en el planteamiento que los propios nazis. Entendía que, bueno, pues la especie humana está dividida en diferentes razas y hay una raza que es la raza superior, la raza aria, la de los alemanes. Veía que en Alemania esa raza estaba mezclándose con otras razas inferiores, principalmente con los judíos. Había dos vías, o eliminar a los judíos y a las otras razas impuras, o crear lejos, en un lugar muy lejano, pues una nueva civilización alemana limpia de contaminaciones. Y esto es lo que decidió hacer el marido de Elizabeth. Tomó a un grupo de racistas arios, viajaron a Uruguay y fundaron una colonia llamada Nueva Germania. Bueno, en poco tiempo, alrededor de 5 años, murieron todos de hambre, bueno, en unas condiciones pésimas, ¿no? Pero bueno, ahí vemos un poco cuál era el imaginario de su hermana. Su hermana regresa a Alemania tras la muerte de su marido y sigue siendo la valedora de Nietzsche. El problema es que manipula algunos textos de Nietzsche y sobre todo oculta otros, para dar de su hermano de Nietzsche una imagen de nazi, racista, antisemita.
Bien es cierto que hay elementos de crítica a la cultura judía y también cristiana en el pensamiento de Nietzsche, pero es una crítica a la cultura, no habla nunca en términos de raza. De hecho, entre los mejores amigos de Nietzsche había algún judío y él se declaraba abiertamente contrario al antisemitismo. Él odiaba a los antisemitas que ya había en su época, en el siglo XIX. Sin embargo, tras su muerte por obra de su hermana y digamos por todo esto que he comentado, su obra se vinculará mucho al nazismo y sigue siendo un debate hoy hasta qué punto el pensamiento de Nietzsche, aunque no podía ser nazi, sobre todo porque todavía no existían los nazis, pero hasta qué punto si cogemos sus ideas sobre la ética, sobre el ser humano, no te conducen necesariamente al supremacismo nazi. Bueno, lo plantearemos. Y finalmente, dentro del legado, pensad que igual que Marx tuvo enorme repercusión en el mundo político, pero una repercusión que sobre todo se vio tras la muerte de Marx, Nietzsche va a tener una enorme, profundísima repercusión en el arte y la cultura del siglo XX y todavía en la actualidad. Es posiblemente con Platón el filósofo más leído, si no por encima de él, sobre todo, y lo descubriremos porque escribe muy bien. Él tiene alma, igual que la tenía Platón, de poeta, de literato, y bueno, pues utiliza mucho el adjetivo, las imágenes, las metáforas, y la verdad es que resulta muy estimulante. Muchas personas que tampoco tienen formación en filosofía se lanzan directamente a los libros de Nietzsche porque invitan, ¿no?, una interpretación personal. Nosotros no queremos llevarlo por ahí y en esta clase sobre todo me gustaría que aprendiéramos los conceptos claros que hay en la filosofía más allá de sus metáforas, pero bueno, es una obra la suya que apetece leerla. Influye en el mundo del arte, por ejemplo, en las vanguardias literarias y artísticas del siglo XIX y del XX. Ahí tenemos a gente como Marcel Proust, como James Joyce, como Thomas Mann, que es claramente nietzscheano, y muchísimos más hasta la actualidad. También vanguardias artísticas como el dadaísmo, que está justo antes del surrealismo, me imagino que en arte lo habéis estudiado, que estudiáis arte, y el surrealismo, además del futurismo. El futurismo es claramente una interpretación ya más cercana además al fascismo de la filosofía de Nietzsche. Como señalo aquí, pues Nietzsche directamente hoy es que es un bestseller, es un autor que a diferencia de Kant, a diferencia de Marx, pues bueno, no requiere una formación filosófica para acercarse a sus principales ideas y por eso pues, invita a ser leído. Aquí en esta imagen pues podemos ver a la hermana, a Elizabeth, junto a ese Nietzsche ya mayor, de mente incapaz, que bueno, pues, se convirtió en una sombra de sí mismo. Aquí una imagen del marido de Elizabeth, esto es Uruguay, esto era Nueva Germania. Aquí Elizabeth ya cuando Nietzsche había muerto, recordad que Nietzsche muere, luego lo revisaremos en 1900 y los nazis llegan al poder ya en los años 30, 1932. Bueno, pues aquí tenemos a la hermana siendo saludada por un señor que aunque está de espaldas seguro que os suena, ya, si no os suena, fijaros aquí en este icono, en la esvástica. Y aquí tenemos el funeral de la propia Elizabeth, un funeral de Estado con toda la plana mayor del partido. Y como os decía, pues bueno, esa polémica, si realmente el pensamiento de Nietzsche conduce al nazismo o hasta qué punto era todo fruto de la manipulación de su hermana, ¿no? Yo creo que hay que poner un poco la balanza. Nietzsche no era racista, Nietzsche no era antisemita en el sentido de los nazis. De hecho, Nietzsche seguro que hubiera tomado a los nazis como un movimiento vulgar. Claramente habría pensado que eran un populacho indecente. Era sobre todo digamos, una persona que pensaba en términos muy aristocráticos de la alta cultura y sobre todo la pasión por el individuo creador. Diría, estos son un rebaño de bárbaros. Pero bien, es cierto que en el pensamiento de Nietzsche hay una obsesión por superar el sentimiento de compasión y todos esos límites morales eh, que se había enseñado Occidente, ¿no? Y esa inmoralidad, esa búsqueda de, digamos, de cierta crueldad creativa, claramente está en muchos nazis. Por otro lado, su legado en la filosofía es enorme.
Tenemos aquí a varios pensadores, Martin Heidegger, este señor que tenemos aquí, también él directamente vinculado con el nazismo durante cierto tiempo, aunque luego, digamos, reculó. Él es el padre sobre todo del existencialismo y tiene muchísima influencia en la filosofía actual. Igualmente este hombre, Michel Foucault, uno de los grandes estructuralistas, los dos son deudores de Nietzsche. La escuela de Frankfurt, que es un grupo de marxistas, bueno, Habermas, el último filósofo que tendríamos que estudiar, aunque no creo que nos dé tiempo, recogen un poco del legado de Nietzsche para criticarlo, pero recogiendo ideas. Y finalmente alguna figura sorprendente como esta mujer, Ayn Rand, que era una rusa exiliada en Estados Unidos, donde combinaba la filosofía de Nietzsche con la defensa del capitalismo, una defensa a ultranza del capitalismo. Y Nietzsche influye muchísimo, lo he dicho, en las vanguardias literarias y artísticas, pero también en la cultura pop. Aquí tenemos a Wagner. No he dicho nada, pero hemos empezado con una música un tanto inquietante al principio, ¿no? Esto era una obra de Wagner. Wagner es una influencia de Nietzsche, no al revés, ¿vale? Wagner es coetáneo, era algo mayor que Nietzsche y veremos cómo le va a influenciar mucho. Eso que sonaba era la cabalgata de las Valquirias, que se ha utilizado también en cine. Los que sois un poco cinéfilos, hay una gran película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now, y hay una escena de un bombardeo en Vietnam donde suena justo esa pieza. También en el cine, Stanley Kubrick, en esta película que no sé si os suena, os pondré el fragmentito, 2001, una odisea en el espacio, recoge las ideas de Nietzsche y además apoyándose en una música de otro músico, pero posterior a Nietzsche y que se inspira en Nietzsche para componer su Así habló Zaratustra, una melodía que seguro que os va a sonar. Y el que os debería sonar es un icono de la cultura pop, David Bowie, que influye muchísimo en todo el arte y la cultura posterior y el pop sobre todo, ¿no? A través de su imagen, de su figura. Y vamos a ver cómo él era un nietzscheano empedernido. Nietzsche está permanentemente en su obra. Y también estas cosas las iremos sacando poco a poco para hacer un poco más ligeras estas clases y para que os quede un poco más. Lo vamos a ver en otras películas, como es Blade Runner. Hace unos años se estrenó una segunda parte, pero vamos a la original, al Blade Runner original, donde la idea del superhombre está también muy presente, igual que lo estaba en 2001. Outstanding, Red Team, outstanding. Get your case of beer for that. Por resumir en tres notas mejor, ¿qué nos tiene que quedar de la aportación de Nietzsche a la filosofía y a la cultura? En primer lugar, quiero que nos quede claro y creo que se refleja bastante bien en este retrato que se le ha puesto, ¿no? También un retrato de su época senil, de la época en la que ya no escribía nada, pero que recoge mucho esa lucha contra sí mismo, ¿no? Que mantuvo toda su vida. Vamos a ver una filosofía y una ética que nos pide ser arrogantes, que nos pide ser brutales, que nos pide no tener compasión y ser una pura afirmación jovial. Una crueldad que Nietzsche, sin embargo, pues no tenía. En realidad era una persona débil físicamente y una persona compasiva. Entonces, en realidad, lo que está hablando es casi una lucha contra sí mismo. No es el fuerte abusón que dice, porque puedo, yo os voy a machacar, sino al contrario, es el machacado que está diciendo, se está volviendo contra sí mismo y dice, no quiero que dar pena, no quiero dar pena, ni quiero que me lo pongan fácil, al contrario, prefiero caer luchando que seguir adelante con otras normas. Por otro lado, su filosofía es una filosofía hipercrítica, es decir, si habíamos visto ya con Kant que su filosofía era una crítica a lo anterior, al racionalismo y al empirismo, si habíamos visto con Marx que su filosofía era una crítica de toda la filosofía anterior, Nietzsche, en cierto sentido, todavía es más crítico.
Como Marx va a criticar mucho su tiempo, va a criticar la cultura europea de su momento, sobre todo porque ve que aunque es una cultura que para algunos cada vez es más abundante, cada vez hay más recursos, es la época de la revolución industrial, la idea de progreso está allí, sin embargo, nota una mala conciencia, más que social, una mala conciencia cultural, un agotamiento de los valores de la civilización. Todo se vuelve para Nietzsche enormemente vulgar. El arte no está a la altura de otras épocas. La forma de vida de la gente es enormemente gregaria. Todo el mundo imita a todo el mundo. No hay creatividad. La filosofía de Nietzsche va a ser, por tanto, una crítica al cristianismo. Uno de sus libros más famosos es El Anticristo. Sin embargo, no os llevéis a engaños. Su crítica al cristianismo en realidad es una crítica a la debilidad moral, por decirlo de algún modo. Y está muy unida a la crítica que hace a la historia de la filosofía, de la metafísica, pero también a la ciencia. Para él, aunque en algunos momentos alaba la ciencia biológica y la ciencia para él tiene mucho valor, sin embargo, el cientificismo simplón, que parece que nos va a resolver la vida con un libro de autoayuda, le parece que es un tipo de vida para débiles, para gente vulgar, miserable. Va a ser una crítica tanto al mundo dominante de la burguesía, al modo de vida de la burguesía, como a las esperanzas de los obreros en ese socialismo, ¿no? Ambos tipos de ideales le parecen enormemente vulgares. Y finalmente, su filosofía, y lo habéis visto desde el título, la llamamos vitalismo trágico. Se llama vitalismo porque en el centro de todo va a poner la vida del individuo, mi vida, y por tanto no me importan las ideas abstractas ni el conocimiento, sino lo que me importa es vivir plenamente, sacarle todo el jugo a mi vida. Pero a la vez esta afirmación, muchas veces jovial, es decir, alegre, ¿no?, de la vida, está siempre empañada por algo que no esconde, y es que todos nuestros ideales, todas nuestras ganas de vivir finalmente se va a dar contra un muro representado por la enfermedad, por la limitación, por la muerte. Aún así, eso no tiene que llevarnos al pesimismo, sino tenemos que sacar doble fuerza para vivir este tiempo que nos queda por vivir, por tanto, para luchar, para hacer la guerra, aunque la vayamos a perder. Sobre su vida. Bueno, como os decía, su vida es importante para entender su filosofía. Nace en 1844 en Leipzig, en Prusia, la actual Alemania, y muere en 1900. Por tanto, no tiene una vida muy larga, y además es importante saber que los 10 últimos años de su vida, pues prácticamente fue un muerto en vida. Por lo tanto, podemos decir que casi murió en 1890, ¿verdad? Su padre era pastor luterano, entonces era un sacerdote, era cura, pero sabéis que en la iglesia protestante los curas se pueden casar, tienen familia, no es como en la católica, pero su padre muere de una dolencia cerebral cuando Nietzsche tenía 5 años, y este es uno de sus primeros recuerdos que le marcarán. Van a vivir a casa de la abuela paterna, con las hermanas de su padre. Van a tener sobre él, por tanto, durante toda su infancia, adolescencia y juventud, mucha influencia a las mujeres. Va a ser como una especie de niño rodeado de mujeres, muy mimado por todas ellas, muy protegido. Y bueno, eso explica un poco también el tipo de personalidad que tiene. Más momentos importantes de su vida, 1868, ¿vale? Este joven Nietzsche de 24 años conoce al que va a ser la luz de su primer periodo, Wagner, ese gran músico que trataba de renovar el teatro y la ópera, creando una especie de gran obra de arte total. No sé si habéis visto alguna vez una ópera de Wagner. En YouTube hay muchos vídeos, pero verla en directo era un espectáculo. Antes del cine, no existían los efectos especiales, pero él de algún modo se los inventaba. Metía elefantes, fuego, humo, obras además muy largas. Junto a Wagner, Cosima, la mujer de Wagner, que va a ser también un referente para Nietzsche. Los dos, que ya eran
personas de gran influencia, en Baviera sobre todo, pues bueno, van a ser para Nietzsche digamos, una influencia de su juventud fundamental. Muy pronto, con 25 años, consigue ser profesor en Basilea, pero tiene que interrumpir su docencia para acudir a la guerra, que bueno, no tenía, digamos, muchas facultades físicas como soldado, pero lo emplean como camillero, y allí enferma de disentería, y esto, bueno, es una enfermedad que le va a provocar dolores a lo largo de toda su vida horribles. Ya era una persona de constitución débil, y bueno, pues en el campo de batalla, en las condiciones del siglo XIX, pues bueno, era fácil contraer cualquier enfermedad. En 1872, fijaros, solo con 27 años, obtiene la cátedra en la Universidad de Basilea en Filología Clásica. Eso quiere decir que tiene, digamos, el mayor nivel y prestigio que se puede tener en la universidad, el puesto más alto. Es muy joven para realmente llevar esto, pero demostraba su genialidad. Y muy pronto, en 1879, por tanto, fijaros, 1872, han pasado apenas 7 años, tiene que renunciar a la cátedra. ¿Por qué? Bueno, porque tenía enormes dolores que le obligaban a estar postrado, dolores de cabeza, dolores físicos. Era, por tanto, una vida de puro sufrimiento, ¿no? Un ecce homo, que es uno de sus libros, además, digamos, una especie de crucificado en vida. A la vez, en ese momento, acaba ese periodo de fascinación con Wagner. Wagner se había convertido al catolicismo, y para Nietzsche, digamos, ese padre espiritual que había tenido desaparece en este momento. Es un momento de crisis, pero también un momento de liberación. Deja de tener trabajo, recibe una pensión por invalidez, por incapacidad de hacer su trabajo, pero puede vivir con pocos recursos, pero puede vivir. Y decide pues viajar a Italia principalmente y vivir libremente, pensando y tratando de llegar al fondo de cómo fundar una nueva civilización brillante, como no había existido desde la antigua Grecia. Y ahí va a empezar a producir libros. Es conocida su amistad con estas dos personas, con Paul Rée, un poeta, y con Lou Andrea Salomé, también poetisa y que luego será filósofa, psicoanalista. Es digamos, una figura. Les vemos aquí en esta foto bastante cómica, ¿no? Con ella, con la fusta, pegándoles a los dos. Realmente eran una especie de trío espiritual, no llegó a ser trío amorosa. Lo cierto es que Lou Andrea, Salomé y Paul Rée sí que se convirtieron en pareja, pero en este momento eran simplemente tres amigos siendo felices, o siendo Nietzsche feliz como no lo había sido nunca, ¿no? Es precisamente la amistad una de las cosas que más valora y que tuvo en este momento. Sin embargo, la fastidió un poco porque Nietzsche se declaró a Lou Andrea Salomé, que admiraba muchísimo a Nietzsche como filósofo, pero desde luego no le quería como marido. Al contrario, quería a Paul Rée, y esto les alejará. Nietzsche en realidad se muestra dolido y no se muestra dolido. Entiende que ese es su destino y acepta un poco que esa es la situación. Pero bueno, la pérdida de este verano italiano de felicidad, pues es precisamente lo que más dolor le puede provocar. Es condenarse a estar solo con una visión especial por encima de la media humana, y una visión dura sobre la realidad. Como os digo, en 1890 es el año del cataclismo. Hay una escena que se suele relatar bastante. Nietzsche había estado carteándose con sus amigos y asustándole mucho a sus amigos porque sus cartas cada vez eran más delirantes. Se presentaba a sí mismo con seudónimos como el crucificado, Zaratustra, Dionisos. Es decir, se había creído sus propias figuras, personajes literarios. Sale de su pensión precipitadamente, pues casi vestido en pijama,
y ve en la calle a un cochero que estaba golpeando con la fusta a un caballo, bueno, el caballo porque parece que no le obedecía o por cualquier situación, pensad que era 1890, no había coches, iban con coches de caballos y bueno, pegar a un animal era de lo más habitual, pero Nietzsche no soporta el dolor del caballo y acude a abrazarse al caballo para evitar que le pegue el cochero. Se echa a llorar, parece que él reconoce en el caballo algún amigo fallecido y bueno, y a partir de ese momento, digamos, pierde absolutamente el juicio. Se pasa esos 10 últimos años de vida recluido por su hermana, que le cuidará hasta el final, y bueno, ya sabemos un poco, bueno, su destino es no haber conocido la gloria literaria que siempre estuvo buscando, no ser reconocido como esa especie de Mesías, porque él en realidad pretendía ser, si no un Jesucristo, un profeta que trajera una buena nueva, una revelación para todo Occidente, sino para toda la humanidad. Pero bueno, no tardará en llegar ese reconocimiento que vendrá con el siguiente siglo, ¿no? A Nietzsche le ocurre lo mismo que a muchos filósofos, es un adelantado a su tiempo, ve cosas que están ya presentes, una crisis de sentido que hay en su tiempo, pero que todavía sus contemporáneos no lo ven. Pero unos pocos años después, cuando llegue sobre todo la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, a partir, digamos, de los años 50 del siglo XX, las obras de Nietzsche se leen como algo que tiene mucho sentido, ¿no? Y todavía hasta nuestro tiempo. En cuanto a su obra, bueno, se suele dividir su obra en tres periodos, un periodo de juventud, un periodo de transición y un periodo de madurez. Sí que queda muy claro ese primer periodo entre 1872 y el 78, cuando es profesor en Basilea, digamos ese periodo en el que todavía parecía que podía afrontar la vida adulta de un modo normal. Su tesis doctoral, El nacimiento de la tragedia, donde habla de la tragedia griega, de la que hablaremos en un momento, va a ser su gran obra. Aquí en realidad están las claves de su pensamiento. Desarrolla dos conceptos, el de lo dionisíaco y lo apolíneo, y está muy cerca del pensamiento de otro autor alemán, del que hablaremos en la próxima clase, Schopenhauer, y de Wagner. Wagner, que bueno, pues para él va a constituir el renacimiento de la vieja tragedia. La idea de este libro, luego lo comentaremos, es que en la antigua Grecia hubo un nivel de desarrollo cultural, artístico y humano que no ha sido alcanzado nunca más por Occidente. Es decir, a partir de Grecia todo es decadencia hasta que llega Wagner para recuperar de nuevo ese gran arte, pero un arte que Nietzsche no entiende simplemente como entretenimiento. Para él el arte, lo veremos, es el fundamento mismo de la dignidad humana, lo que nos hace ser seres superiores. Decíamos que rompe con Wagner, sin embargo, el tiempo le hará, bueno, desdecirse de algunas cosas, sobre todo porque le decepciona. Por tanto, no era Wagner ese nuevo Mesías que tenía que llegar, ni su obra era la renovación de la tragedia. Y esto nos lo cuenta en libros como Humano, demasiado humano, donde se va a centrar con una mirada mucho más fría, menos romántica, en criticar la moral, criticar el cristianismo, y aquí es donde Anuncia recoge esta frase tan famosa de él, la idea de que Dios ha muerto, ¿no? Esta metáfora de que Dios ya no resulta creíble. Ni siquiera los que se dicen creyentes en realidad creen en Dios. Es simplemente, pues bueno, una inercia, pero el fundamento de la religión cristiana pues, se ha desvanecido. Bueno, el último periodo, el periodo de madurez como filósofo libre, ese tiempo en que, bueno, se ha tenido que renunciar a la cátedra de Basilea, aquí escribe muchísimo, libros que no tienen en su momento ninguna repercusión, empezando por Así habló Zaratustra, su gran obra, pretendía ser una especie de nuevo evangelio, era como Zaratustra sería el nuevo Jesús, un personaje que proviene de la antigua religión oriental siria, pero bueno, pues lo trae como digamos, que trae una buena nueva, una nueva moral,
donde predica la idea del superhombre y una moral de los señores frente a la moral de los esclavos, que era la propia del cristianismo. Aquí también recoge, en Así habla Zaratustra, su idea del eterno retorno de lo mismo, de la que hablaremos y que es muy importante, y de la transvaloración de todos los valores, muy importante también para la ética. Dentro del tema de ética que nos interesa especialmente, otra obra, posiblemente con el nacimiento de la tragedia, la más sistemática de todas, es La genealogía de la moral, que trata de ser una investigación de cómo apareció la moral, también para ver cómo podemos destruirla, ya veremos por qué. La obra de Nietzsche en general, sus libros, excepto esa primera obra, El nacimiento de la tragedia, y esta, una de las últimas, La genealogía de la moral, es una obra hecha a base de aforismos, de pequeñas frases o frases un poco más largas, un poco desconectadas, de tal forma que parece que no tiene mucho orden, parece que es un poco caótica. Sin embargo, sí tiene un sentido sistemático su pensamiento, no es contradictorio para nada. De hecho, siempre está insistiendo en los mismos temas y bueno, pues gran parte del esfuerzo de la filosofía posterior a la que Nietzsche influye va a ser poner en orden todo eso, ¿no? La Gaia Ciencia, que es lo que vamos a leer, tiene también esa forma de aforismos y sobre todo Así habló Zaratustra, pues bueno, es como quien lee la Biblia, los Evangelios, que bueno, aparecen pequeñas parábolas, pequeñas imágenes, pues bueno, está compuesto de esa manera, por eso resulta también más atractivo leerlo. Bueno, vamos a ir ya con las influencias, pero antes de hablar yo y haciendo una pequeña pausa, vamos a ver un fragmentito de una tragedia, que es de algo de lo que estábamos hablando hasta, bueno, durante todo este rato. For he is a long time away, a longer time than should be. But when he comes, I shall not be an honest man unless I do whatever the God commands. You have spoken at the right time. They have just signaled that Creon has arrived. O King Apollo, may he bring brighter fortune, for his face is shining. He brings good news, for he is crowned with bays. We shall soon know. Brother-in-law, Menicius' son, what news from the dead? Good news. For pain turns to pleasure when we have set the crooked straight. But what is the oracle? So far the news is neither good nor bad. If you would hear it with all these about you, I am ready to speak. Or do we go within? Speak before all. The sorrow I endure is less for my own life than these. Then, with your leave, I speak. Our Lord Apollo bids us drive out a defiling thing that has been cherished in this land. Bueno, ¿qué tal con esas imágenes de una tragedia griega que, como vamos a ver, va a ser una de las influencias, bueno, más que de las influencias, va a ser su primer tema de estudio. Él, como filólogo clásico, cuando bueno, empieza a trabajar en Basilea, su obsesión, como la de muchos filólogos griegos, europeos de la época, era tratar de entender en realidad cómo era la civilización griega, la civilización que es la madre de toda la civilización europea, pero de la que en realidad hemos recogido ideas muy falsas, muy deformadas, porque nos ha quedado poco. Nos ha quedado bastante obra aparentemente, pero nos ha quedado muy poquito y nos quedan sobre todo muchas preguntas y muchos misterios. Pero antes hay un filósofo griego que va a influir enormemente en la filosofía de Nietzsche, es casi la inspiración de toda su visión metafísica y bueno, en cierto sentido ética. Este es Heráclito, no sé si os acordáis de él. Es un presocrático, por tanto, claro, se va a las fuentes de verdad, dice, es que no, hay que volver antes de Sócrates. De hecho, el problema de la filosofía fue Sócrates. Y antes de Sócrates había, bueno, una disputa entre aquellos que decían que las apariencias, lo que vemos a través de nuestros sentidos, son solo eso, apariencias, y hay que pensar a través de nuestra razón para conocer la auténtica realidad, que es una realidad única, estable, inmutable,
Bueno, esto que nos suena tanto a Platón ya estaba en otros filósofos como los pitagóricos, bueno, estos que estaban obsesionados por los números, y como Parménides. Pues en el lado contrario a todos ellos está el filósofo que va a ser la influencia principal de Nietzsche. También había influido Heráclito a Hegel con esa visión dinámica de la realidad. Pero Hegel al fin y al cabo seguía siendo un racionalista. Trataba de encontrar un sentido racional y previsible a ese desarrollo de la historia. Nietzsche acepta el núcleo irracional de la realidad y lo lleva al máximo. Heráclito, que era conocido por esa frase de que no podemos entrar en un río dos veces, bueno, o algo así, lo que viene a decir es que la realidad es como ese río, ¿no? Que está en permanente cambio, donde, bueno, la realidad no le puedes hacer una fotografía y la verás perfectamente estructurada y estática, pero eso es una falsificación, porque lo real es el cambio. Es lo que llama Heráclito, lo que le llamamos devenir, el cambio permanente. Dirá, por tanto, que esto que vemos, que ven nuestros sentidos, que es cambio permanente, si aceleramos un poco la película veremos que todo cambia, nosotros mismos, nuestro cuerpo está cambiando permanentemente, pues ese cambio es lo real. Y lo idéntico, lo que es siempre igual, lo que tiene un mismo nombre, como nosotros mismos, ¿no? Que nos damos un nombre y un apellido con un DNI, pues eso es un engaño, una falsificación. Las cosas funcionan porque están en tensión y la vida es pura tensión de opuestos. Ponía también otra imagen Heráclito, que es la imagen de la lira, ¿no? El instrumento musical, si queréis una guitarra. ¿Por qué suena una guitarra? Porque hay una tensión entre el cuerpo de la guitarra y esas cuerdas que están, digamos, siendo tiradas por las clavijas, ¿no? Entonces esa tensión es lo que le hace sonar. Si eliminamos la tensión, si resolvemos la tensión entre los contrarios, no hay vida. Por tanto, la vida es guerra, la vida es lucha entre contrarios, y debemos aceptarla como tal. Esa es la primera idea que nos tiene que quedar de la visión que tiene Nietzsche de la vida y de la realidad. Por otro lado, la otra influencia, lo venimos diciendo desde el principio, es la tragedia ática, es decir, la tragedia griega clásica, tal y como Nietzsche la explica en El nacimiento de la tragedia. Si veis en esta imagen, pues tenemos el típico teatro griego, que bueno, si tenéis ocasión de visitar Grecia, sé que tenemos incluso alguna medio griega entre nuestros alumnos que lo conoce bien. Bueno, los teatros estaban construidos, a diferencia de los romanos, en espacios naturales. Muchos de ellos, bueno, pues están en lugares preciosos ya por sí mismos, pequeños valles o formas de las montañas que, bueno, que permitían hacer una representación donde la gente, digamos, se ponía los espectadores en la colina y en el centro quedaba la representación. Las tragedias son el origen de nuestro teatro moderno. Sin embargo, es difícil entenderlo desde nuestros ojos porque lo que ocurría ahí y el tiempo durante el que ocurría, porque eran representaciones larguísimas, de 4, 5, 6 horas, estaba muy unido también a las creencias religiosas de los griegos. Se solían hacer al atardecer, terminaban de noche, por tanto también la propia cercanía de lugares muy especiales de la naturaleza, la luz que iba desapareciendo. Como hemos visto en el anterior vídeo, esas máscaras, ¿no? Iban todos con unas máscaras enormes, con zancos, por tanto no es un teatro, digamos, de gente cercana, sino se está representando a héroes, a dioses, bueno, en una situación, digamos, entre una iluminación natural, pero también extraña. Dentro de esa tragedia, además de lo que ocurría en el escenario, que generalmente eran pocos actores, eran el héroe y bueno, y un par de ellos más, en algunas de las más antiguas eran solo 3, pero luego había una serie de personajes, el coro, al que Nietzsche da mucha importancia. Y dice, ¿por qué tiene importancia? A nosotros de las tragedias lo que nos ha quedado únicamente son las obras literarias. Nosotros nos leemos la tragedia y parece, pues bueno, como una obra de teatro escrita. Pero eso había que representarlo. Y dentro de la representación, y eso aparece únicamente como unas pequeñas voces donde pone coro, estaba ese coro, que en realidad eran personajes muy especiales, que hacían música, que danzaban,
que estaban ebrios, se emborrachaban, por tanto eran una especie de hooligans en un estadio de fútbol. Y todo aquel espectáculo rugía como un estadio de fútbol. Es decir, no es una obra de teatro como las entendemos ahora. Bueno, pues esto es lo que Nietzsche, que para él resultaba un misterio, pero que podía explicar un poco la clave de cómo veían el mundo los griegos. Y pensaba que los griegos veían el mundo de un modo también tenso, igual que Heráclito, entre dos principios, lo que él llamará lo apolíneo y lo dionisíaco. Os sonará Apolo, uno de los principales dioses griegos, es el dios de la armonía, de la razón, de la mesura. Es para Nietzsche un dios más vinculado a las artes visuales, a la escultura, a la pintura, a la arquitectura. Y bueno, pues todo lo que ocurre en la escena, que es visible, que es un drama con cierto sentido, sería, digamos, la parte apolínea del espectáculo. Pero por otro lado, para entender la tragedia, tenemos que pensar en otro dios, muy distinto, Dionisos. Dionisos es el dios del vino, que en Roma se va a llamar Baco. Es el dios de la orgía, de lo desmedido, digamos, del desenfreno. Y lógicamente ese coro del que hemos hablado antes van a representar esa parte. Mientras que el héroe, que es el protagonista de la obra, va a tratar de luchar contra su destino, el coro va a decirle que no puede salvarse de su destino. Es la lucha del héroe contra el destino y el destino despedazando finalmente al héroe en esa tensión, digamos, donde el héroe siempre acaba perdiendo, por eso se llama tragedia, de donde nace un poco el sentido y la belleza de todo esto. Las tragedias eran espectáculos totales del que el público salía transformado. Por tanto, se parece casi más a una misa, pero bueno, una misa, digamos, donde efectivamente no se vaya solo por costumbre, sino donde se llegue hasta lo más profundo de uno mismo y salga de ahí purificado. Bueno, pues lo que dice Nietzsche es que ese espectáculo que era el centro de la cultura griega entra en decadencia a partir de un personaje que conocéis bien llamado Sócrates. Él deja de concebir la vida como esa tensión entre opuestos, no entiende lo dionisíaco, para él lo dionisíaco es simplemente pura perversión, pura bajeza, y piensa que es la razón formal, la razón lógica, la que tiene que tratar de comprender la realidad. Por tanto, vamos a explicar todo con razones, no con emociones. Y esa decadencia va a ser larga, tan larga que para Nietzsche nadie, digamos, vuelve a recoger el legado de los antiguos griegos. Se imita desde los romanos y posteriormente, pero se imita mal, sin entender el fondo musical, dionisíaco y orgiástico de la tragedia, hasta que llega Wagner, esa figura fundamental en la primera parte de la obra de Nietzsche. Wagner hace óperas que también son obras de arte totales, y aparte muy interesada por todo el mundo pagano, es decir, no cristiano, de los mitos germanos, ¿no? Los nibelungos, las valquirias, etcétera, etcétera. Aquí vemos un poco estas imágenes, ¿no?, de sobrenaturales asociadas al mundo de los nibelungos. Bueno, pues ahí ve Nietzsche la esperanza de un renacimiento de ese paganismo anticristiano, ya explicaremos por qué ese anticristianismo, que puede volver a recoger la vida en toda su complejidad, su creatividad y su amoralidad. Otras influencias, y con esto acabaremos la clase de hoy, que hay que tener en cuenta, que son importantes, será la de todos aquellos pensadores que van a criticar a Hegel. Ya os digo que Nietzsche tampoco es que sea exactamente un crítico completo de Hegel, pero sí, sobre todo, lo que no le gustará de él es ese pensamiento racionalista e idealista. En realidad, dialoga poco con Hegel, no sé si lo llegaría a leer, no creo que le interesase demasiado porque le resultaría un tostón. A quien sí lee es a los materialistas, que critican a la religión, como Feuerbach,
Y bueno, y también está muy cerca del pensamiento de Darwin, de entender que somos un animal con necesidades biológicas y bueno, esas cosas que ya vimos también un poquito con Marx. Pero sobre todo, el irracionalismo individualista de Schopenhauer, esa va a ser su gran influencia filosófica de su época. Schopenhauer tenía un precedente, es coetáneo en realidad, del que Nietzsche habla poco, pero que recoge bastante algunas de las ideas de Schopenhauer. Claro que Kierkegaard, el filósofo danés que conocemos, era un pastor protestante, era por tanto cristiano, y esto Nietzsche no lo podría aceptar. Pero sí acepta algo importante, y es como Kierkegaard critica a Hegel, porque Hegel pensaba siempre, recordáis, en la razón de Estado, que la sociedad está por encima del individuo, cosas que va a recoger también Marx. Kierkegaard dice que lo que existo soy yo como individuo concreto, porque soy yo el que me voy a morir al final. No va a morir la sociedad. Mi vida, por tanto, es lo que me preocupa. No dicho desde un egoísmo, sino simplemente pensar que para mí una verdad tiene importancia si me afecta sentimentalmente y me afecta a mi vida. Una verdad matemática de 4 más 4 son 8, o una verdad filosófica sobre el mundo de las ideas, bueno, puede ser entretenida, pero si no me conmueve, si no me juego la vida en esa verdad no tiene valor. Es justo lo mismo que va a decir Schopenhauer. Schopenhauer sí es coetáneo de Hegel, de hecho están dando clase a la vez, lo que ocurre que a los cursos de Hegel van 200 alumnos, se abarrotan, mientras que a Schopenhauer no le va a ver nadie. Deja de dar clase, de hecho, por fracaso completo. Schopenhauer había hecho la tesis doctoral sobre Kant y quiere recuperar cosas de Kant frente a Hegel. Sobre todo en su tesis doctoral y su principal obra, El mundo como voluntad y representación, a Nietzsche le va a influir la idea de la voluntad. Por un lado, la realidad en su ser profundo no es algo mecánico, sino que es una voluntad, es algo dinámico y algo que juega al poder. ¿Vale? La voluntad siempre como algo que busca imponerse o busca, digamos, afirmarse. Nosotros, como parte de la realidad, también somos voluntad, y nuestra voluntad, según Schopenhauer, es voluntad de perseverar en el ser, que decía Spinoza, de seguir viviendo, de no morirnos y de ser libres. Sin embargo, Schopenhauer se daba cuenta que nosotros nada podemos contra la realidad. La realidad se nos impone siempre. Por lo tanto, lo más sabio es simplemente aceptar, resignarte ante tu destino. Su pensamiento, de este modo, pues, va a ser un pensamiento pesimista. Él es uno de los primeros occidentales que lee a los orientales, tanto a los hindúes como el budismo, y bueno, se empapa mucho de esa filosofía de pensar en el karma y centrarte en olvidarte de querer ir más allá de lo que te permite el mundo, ¿no? Cuanto menos te conmueva las cosas, pues bueno, más imperturbable vivirás y llegarás al final a esa santidad propia de Buda, que le da un poco todo lo mismo. Esto le va a influir a Nietzsche en su primer momento, aunque luego va a ser un crítico de esta posición, a la que va a llamar nihilista. Para terminar, bueno, un par de recomendaciones que ya tenéis en mi página web. Son 2 películas, una larga, El día en que Nietzsche lloró, que no es que me parezca una maravilla, pero está accesible en YouTube. Y bueno, pues os metéis un poco en la vida y en los personajes de Nietzsche, y ahora que tenemos tanto tiempo de encierro y tiempo para rellenar y entretenernos, pues una película interesante. Y esta que a mí me gustó especialmente, Mi amigo Nietzsche, es un poco tontería, es un cortometraje brasileño rodado en las favelas, pero y bastante gracioso, hecho con muy pocos medios. Lo descubrí el año pasado y me parece una cosa preciosa. Si podéis ver alguno de ellos, pues bueno, yo creo que os vendrá bien. Finalmente, tenéis el cuestionario 1 para ver que os habéis enterado de toda esta clase. También tenéis subido este PowerPoint. Las imágenes salen un poco raras porque es que si no pesaba mucho. Pero bueno, lo importante es repasar los contenidos, que yo creo que es un cuestionario sencillito, y continuamos entonces ya en la siguiente clase, en la segunda parte del vitalismo trágico de Nietzsche, en esta introducción general.